Como recordatorio, si ven el parcelito, es exactamente en una semana. No es el lunes. O sea, hoy se termina. Este es el último tema que damos. La práctica es solamente ejercitar. La idea del lunes es ejercitar por completo. No va a haber teórica, es solamente ejercitar desde 5:30 en adelante. Y el jueves es el tercer parcialito. Por lo tanto, ese día se va a la facultad. ¿Sí? Porque eso no les sé decir todavía qué aula, eso lo tengo que averiguar. Mañana voy a empezar a contactar con la facultad para pedirlo. Sí, ¿y qué más? Creo que no tengo nada más para decir al respecto. Bueno, obviamente eso aplica también a los recuperatorios que caigan jueves. ¿Sí? Los recuperatorios que caigan jueves, que no me acuerdo cuáles son. Eso también aplica. Van a corregir los exámenes. O sea, los recuperatorios se corrigen el mismo día. Los parcialitos vamos a seguir con la misma. Seguimos con la misma. O sea, nosotros tenemos jueves el parcialito y el jueves siguiente se los damos. Ese jueves siguiente, pues, que de todas formas ustedes tienen que venir, no es que les cambien algo, porque es el primer recuperatorio del primer parcialito. Si no me equivoco, pues hay en las siguientes semanas son primer recuperatorio del segundo, primer recuperatorio del tercero, después hay una clase que no hay nada, o sea, el último lunes de cursada no tenemos nada en absoluto, y el jueves tenemos los segundos recuperatorios, o sea, el último día de cursada tenemos segundos recuperatorios. Dicho eso, por favor, este jueves, o sea, el jueves que viene, la primera hora y media hay parcelito, la segunda hora y media no se vayan, porque tenemos el cierre cursada, tenemos que mencionar algunas cosas y qué sé yo. No va a terminar a las 8:30, termina antes, pero nada, o terminar, tenemos un segmento, no sé, media hora, una cosa así. No es mucho más grande que eso. Como mucho 45 minutos. Y con eso cerramos todo lo que es importante con la materia. Ahí veo algunas preguntas. Una pregunta: ¿los primitivos están unidos? Solo se fija si hay arista. O sea, sí, la primitiva de si están unidos, hay arista, etc., son adyacentes, como sea que se llame, se va a fijar, ese es un booleano, true o false. O sea, se fija si hay una arista de B a W. Si es un grafo no dirigido, es lo mismo BW que WB, pero si el grafo es dirigido, solamente ya se va a fijar en ese sentido. Porque no es lo mismo. O sea, si yo te digo están unidos, es como, bueno, ¿cómo podemos hacer para distinguir en qué sentido? Yo pregunto en un sentido, no en el otro. Bien. ¿Alguna otra pregunta dando vueltas? Si no, vamos a ver un par de algoritmos más, algunas problemáticas más que tenemos para ver. Bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, como último tema, es dos aplicaciones de DFS, porque hasta ahora vimos una aplicación muy directa de BFS. O sea, más allá de que en algunos casos uno pueda ver y decir, ok, bueno, en función de este ejercicio tal vez me conviene más usar BFS o DFS, si hay algunos que los pueden llegar a ver en la guía. Ya vimos la aplicación por excelencia de BFS por sobre DFS, que tiene que ver con las distancias. ¿Sí? Ahora vamos a ver dos casos donde se aplica DFS y que BFS no funciona ni a ganchos. Así que son dos algoritmos que los implementó en la misma persona, son los algoritmos de Tarjan. Sobre el segundo problema, hay otro algoritmo de otra persona, pero que nosotros no vamos a ver. Es un algoritmo un poquito más complicado y que, no sé, para mí no vale mucho la pena. Entonces, los dos temas que vamos a ver son punto de articulación y otros componentes fuertemente conexas. Así que es algo que en un momento ya mencioné, pero lo vamos a volver a traer a colación. Entonces, hoy vamos a tener diapos hechas con la gente de Pixar. Se van a morir con las grandes animaciones que van a ver. Así que no se sorprendan mucho. Entonces, primero, vamos a empezar por el primer tema, que es puntos de articulación. ¿Qué es un punto de articulación? Es, dado un grafo no dirigido, no para dirigidos, es un vértice que si yo lo saco, aumento la cantidad de componentes conexas. ¿Sí? Por eso es que solamente aplica a no dirigidos, porque componentes conexas es un concepto de grafos no dirigidos. ¿Sí? Entonces, yo saco un vértice y aumento la cantidad de componentes conexas. Que es lo mismo que decir que si yo veo una componente conexa, saco un vértice, se transformó en 2. Puede ser más, puede ser 3, 4. ¿Sí? Supónganse,
Una forma fácil es, imagínense un grafo estrella, que es un vértice en el medio y todos conectados. Yo saco el vértice del medio y todos quedan desconectados. O sea, no necesariamente son dos las componentes conexas nuevas. El tema es que aumentan. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá qué es un punto de articulación? Ok. Es decir, son puntos claves acá. Está la recíproca con aristas que se llaman puentes. Los puentes son aquellas aristas que si yo las saco, desconecto el grafo. ¿Sí? O sea, no necesariamente un vértice, puede ser solamente una arista. Pero bueno, nosotros ahora acá nos vamos a abocar a los puntos de articulación. Y vamos a buscar un algoritmo que nos detecte cuáles son todos los puntos de articulación de un grafo, por supuesto no dirigido. ¿Sí? Entonces, en este grafo, ¿tenemos algún o algunos puntos de articulación? Es decir, un vértice que si yo lo saco, aumento la cantidad de componentes conexas. Bien, sí, efectivamente tenemos a Juan. Yo saco a Juan, aumento la cantidad de componentes conexas a 2. Una en la que solamente está Diego y otra en la que solamente está María. Si yo saco a Diego, no aumento la cantidad de componentes conexas porque me quedan Juan y María conectados. En este caso, Fede, Nacho y Julia. ¿Tenemos algún o algunos puntos de articulación? No, porque no importa cuál yo saque, siempre vamos a tener, nunca vamos a lograr desconectarlos. Bien. En función de esto, ¿qué empiezan a notar? ¿Qué es lo que hace que no hayan puntos de articulación? ¿La presencia de qué cosas? Permite que no haya... Bien, ciclos, efectivamente. ¿Sí? Son los ciclos los que van a permitir que no hayan, porque justamente la existencia de ciclos hace que justamente haya más de un camino. Entonces, si yo saco un vértice, bueno, tengo camino por otro lado. Entonces, la existencia de ciclos hace que no hayan punto de articulación. Hacen que un vértice no pueda hacer punto de articulación de alguna manera. ¿Sí? Entonces, vamos a usar un poquito esa noción. ¿Sí? En este caso, tengo Quique, Fran, Mirta, Moria. ¿Cuál o cuáles, si es que hay, son los puntos de articulación? Bien, Fran y Mirta, exactamente. ¿Sí? Tanto Fran como Mirta, ambos, cualquiera de los dos que yo saque, es independiente, porque uno podría decir, bueno, si yo primero saco uno y después saco el otro, no, 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 es yo saco uno. ¿Cuál es? Si yo saco uno solo, es punto de articulación, porque si no casi cualquier vértice sería punto de articulación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para detectarlos en un caso general de un grafo no dirigido? ¿Sí? Porque para casos particulares tal vez hasta puede ser más simple. ¿Sí? El algoritmo de Tarham va a ser lo siguiente. Vamos a aplicar un DFS, ¿sí? Donde lo que yo voy a hacer es darme cuenta cuando me topé con un ciclo. Cuando digo, me topé con un ciclo, lo que voy a decir es, momento, significa que seguro todos los que están en el medio no pueden ser punto de articulación a menos por esto de acá, ¿sí? Eso es algo que vamos a hacer con consideración. Hay un vértice que lo vamos a tener que considerar de una forma en particular. Entonces, nuestro DFS va a calcular algunas cosas extra, unas cosas nuevas que vamos a necesitar, ¿sí? Una de esas cosas es qué tan bajo llego. Y eso va a sonar medio raro, ¿qué quiere decir con qué tan bajo llega? Tiene que ver con con el orden a donde yo puedo llegar, a quiénes me puedo saltear, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, vamos a aplicar un recorrido DFS viendo las aristas de retorno. Las aristas de retorno son cuando veo una arista que visita a alguien ya visitado, que no sea mi padre, ¿sí? Porque en un grafo no dirigido no tiene mucho sentido esa arista. ¿Sí? Sacando la arista que me conecta con mi padre, en padre del recorrido, yo lo que voy a hacer es fijarme, ok, esta arista vuelve a alguien ya visitado. ¿Sí? Entonces, si el vértice raíz del recorrido, o sea, del origen de mi DFS, tiene más de un hijo, es punto de articulación. No le queda otra. Sí o sí. ¿Por qué? Porque imagínense que yo hago un DFS. ¿Sí? Y yo tengo que la raíz tiene dos hijos, significa que no pude llegar a ese otro hijo antes de volver en la recursividad y volver a recorrerlo. ¿Sí? Si existiera un camino, lo habría recorrido antes. Entonces, eso nos va a dar la pauta de que la raíz va a ser punto de articulación en ese caso. Ese es el caso particular de la raíz. Para cualquier otro vértice que no es la raíz, o sea, el origen de mi recorrido,
Lo que nos vamos a fijar es si alguno de sus hijos no tiene forma de ir más abajo, es decir, de saltearlo. No tiene un ciclo que lo lleve más abajo, básicamente, ¿sí? Por otro camino. Y los vértices que sean inferiores. Entonces va a ser punto de articulación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, ¿sí?, un breve seguimiento con este ejemplo muy pavo, ¿sí? Vamos a hacerlo un DFS. Evidentemente ya sabemos que Juan es punto de articulación y vamos a ir mostrando paso a paso qué es lo que debemos hacer. Yo voy a comenzar mi recorrido por Diego, ¿sí? Y vamos a ir viendo los puntos de articulación. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ok, yo llamo a mi DFS con Diego. Lo que voy a hacer es decir que su orden, pero acá empiezo con Diego acá voy a reconstruir el árbol. Es medio choto que lo estoy haciendo el árbol de arriba para abajo, pero voy a decir más bajo y estoy apuntando hacia arriba. Pero bueno, ya vieron cómo son los árboles. Empiezan arriba, se dibujan para abajo y la raíz está arriba. Qué sé yo, yo sigo la misma nomenclatura. Es medio raro, discúlpenme. Piensen siempre cuando digo más bajo, es más bajo en numerito y ya está, ¿sí? Entonces, Diego va a tener el orden y más bajo en 0. ¿Qué quiere decir eso? El orden es lo que ya hemos visto, es el orden en el que estoy recorriendo, que es igual literalmente. Mi orden es el de mi padre más 1. Eso que hemos visto antes, ¿sí? Hasta ahí, eso. El más bajo, inicialmente vamos a decir que es igual al orden. Es decir, ¿qué tan abajo llego yo? Inicialmente llego tan abajo como a mí mismo, porque bueno, yo llego a mí mismo. Ese es el principio. Obviamente, la raíz nunca va a llegar más abajo que sí misma. O sea, nunca vamos a poder tener un valor menor a 0. Nadie lo va a hacer, ¿sí? Esta inicialización, ¿estamos bien hasta acá? Ya sé que no termina de quedar claro porque todavía no queda claro para qué voy a usar cada diccionario. Lo único que me importa es que más o menos veamos que están estos dos diccionarios y los vamos a ir usando, ¿sí? Acto seguido vamos a seguir con el DFS, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver todos los adyacentes. Juan no está visitado, lo visito, ¿sí? A este le voy a poner orden y más bajo en 1, ¿sí? Eso es lo único que hago. Acto seguido, me fijo los adyacentes. María, que no está visitada, la visito. Le pongo orden y más bajo en 2, ¿sí? Porque le pongo el más bajo. Hasta acá parece que lo del orden y lo del más bajo no tiene mucho sentido. Pero ¿qué va a pasar? Fíjense, yo voy a volver en la recursividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque María ya no tiene más adyacentes no visitados. O sea, me fijo, los adyacentes de María. María tiene a Juan, que es su padre, nos lo obviamos, ¿sí? Hasta ahí estamos. Vuelvo en la recursividad a Juan. Y lo que voy a fijarme es, che, esta hija que tengo yo, María, ¿puede saltearme? Es decir, ¿tiene alguna forma de saltearme? Su más bajo me puede sobrepasar. ¿Qué hago? Comparo el más bajo de María con mi orden. ¿Sí? Comparo. El más bajo de María es 2. El orden es 1. Como mi orden es más chico que su más bajo, significa María no tiene forma de sobrepasarme. Como no tiene forma de sobrepasarme porque no tiene ninguna arista de retorno que la lleve más arriba mío, entonces necesariamente Juan debe ser punto de articulación. Es decir, Juan, un vértice en el medio del recorrido, es punto de articulación si alguno de sus hijos no puede sobrepasarlo. Puede ser que sea uno, pueden ser que sean un montón, ¿sí? Entonces, eso es el caso. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, Juan es punto de articulación, al menos por María. Si tuviera más hijos, lo pueden sobrepasar o no, pero Juan es punto de articulación. ¿Sí? El más bajo de María es mayor o igual que el orden de Juan. Podría ser igual eventualmente, eso es lo... Pero si no lo puede sobrepasar, ya está. Juan es punto de articulación. Entonces Juan nos queda acá. Hasta acá. Todavía no termina el recorrido, pero hasta acá. ¿Esto más o menos les va teniendo sentido? Obviamente, hasta ahora no vimos ninguna modificación del más bajo. ¿Cómo se actualiza? Ahora lo vemos, ¿sí? Cuando yo vuelva a Diego, Diego es la raíz del recorrido, no es cualquier vértice. ¿Por qué? Porque nunca va a pasar que un vértice cualquiera, por ejemplo, Juan no puede sobrepasar a Diego. ¿Por qué? Porque el más bajo no puede ser más chico que 0, ¿sí? Entonces, de vuelta, a Diego le aplicamos la lógica de si tiene 2 hijos en el recorrido de FS. Diego no tiene 2 hijos en el recorrido de FS, o sea, ya terminamos de ver todos sus adyacentes.
Por lo tanto, terminó el recorrido y Diego no es punto de articulación. ¿Sí? Entonces nos queda que nuestro único punto de articulación es Juan, lo cual ya sabíamos, o sea, de nuestra visibilización. ¿Sí? Ok, hasta acá con este caso. Vamos con ahora un caso que ya dijimos no tiene punto de articulación. Es muy parecido al anterior, pero no tiene. Acá vamos a empezar por Fede. ¿Sí? Empezamos por Fede, arrancamos. Orden en 0 más bajo en 0. Vamos a Nacho. Podríamos haber ido a Julia, es lo mismo. Nos queda orden en 1 más bajo en 1. Vamos a Julia. Le ponemos orden 2 más bajo en 2. Ok, hasta acá es medio parecido al anterior. Pero ¿qué va a pasar de diferente? Nosotros vamos a ver que tenemos la arista de Julia a Fede. Fede no es el padre de Julia en el recorrido, así que no es que estoy viendo esta misma arista. Ok, entonces acá tengo una lista de retorno. Es decir, alguien ya visitado previamente y que no sea directamente el padre. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, ajá, yo acá, a este ya visitado, me puedo chorear su más bajo. Se hace que eso, sí, literalmente estoy diciendo, me puedo chorear su más bajo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar con el más bajo, con el mínimo, ¿sí? Ahí está. Me quedo con más bajo en 0. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es quedarme con el mínimo entre el más bajo de Julia y el orden de Fede. ¿Sí? Déjeme confirmar lo que es el orden y no el más bajo. Solamente quiero... Sí, ya está visitado. Sí, efectivamente, listo. Quería confirmar nada más que fuera que comparo el más bajo con el orden. Porque eso significa me puedo saltear hasta acá. ¿Sí? Entonces me fijo. El más bajo de Julia es 2, el orden de Fede es 0, me quedo con 0. Ya sé que en este caso da lo mismo porque justo los dos son 0, pero para tenerlo en consideración. Bien, entonces ahora cuando yo vuelva a Nacho, lo que voy a decir es, ok, Julia, hija en el recorrido, su más bajo es más chico que mi orden. Es decir, tiene una forma de sobrepasarme a mí y por lo tanto, si yo desaparezco, tiene forma de conectarse para arriba. Perdón, sería para abajo en los numeritos, ¿sí? Para arriba me refiero en el dibujo. ¿Sí? Entonces, Nacho, por Julia, no es punto de articulación y como no tiene otro, como no tiene otro adyacente, terminamos. Volvemos. Y otra cosa más es que además nos choreamos también su más bajo. ¿Por qué? Porque si Julia llega hasta 0, Nacho también, por transitividad. ¿Sí? Eso nos va a servir para algunos casos. Un segundito que estoy queriendo poner si hay alguna pregunta. Sí, efectivamente. No voy a evitar los comentarios. Entonces, ¿sí? Entonces, el Nacho va a también tener el más bajo de Julia. O sea, básicamente nos vamos a quedar con el mínimo que ya tenía Nacho y el mínimo del más bajo de Julia. Hecho esto, volvemos a Fede y vemos que Fede, o sea, ya está, ya terminamos de ver todos los adyacentes de Fede y Fede tiene un solo hijo en el recorrido de FS. Yo sé que alguien ve esto y dice, tiene 2 hijos. No, esta es una lista de retorno que la estoy poniendo en otro color. O sea, el padre de Julia es Nacho, no es Fede. Entonces, Fede tiene un solo hijo en el recorrido de FS y como es la raíz, no es punto de articulación, porque para la raíz vemos exactamente solamente esa regla, no vemos ninguna otra. De esa forma, termina el algoritmo, no tenemos ningún punto de articulación. ¿Quedó claro? ¿Estamos bien? Porque a partir de ahora es todo medio lo mismo, ¿eh? No entendí bien por qué se actualiza más bajo en este caso y no en el anterior. Porque en el anterior no había nada con lo cual actualizar. Fijémonos acá. En este caso no hay nada contra que actualizar. María no tiene aristas a Diego. O sea, no hay nada contra que actualizar porque María no tiene arista a Diego. Ese es el tema. Y no actualizamos contra el padre. Al padre no, o sea, no comparo contra Juan, porque Juan es el padre del recorrido. Así que a Juan no lo considero. Y María no tiene otra arista más. Pero ya está. Entonces, a partir de eso, cuando yo vuelvo a Juan, me va a pasar que me doy cuenta, momento, Juan es punto de articulación porque María no lo puede sobrepasar. Por eso no se actualiza. Porque María no tiene arista Diego. Esa es la gran diferencia entre este caso y este otro, que sí tiene arista. Entonces, acá sí tengo una arista entre Julia y Fede. ¿Estamos bien ahí? Ahí sigo con este caso.
Acá Nacho se actualiza por Julia, exactamente. ¿Por qué? Porque se queda con el mínimo. O sea, si mis hijos pueden llegar más arriba, yo también. Entonces me voy quedando con el mínimo. ¿Sí? Eso permite en algunos escenarios. Después vamos a ver un escenario un poco más completo. O sea, por ahora voy construyendo de a pedacitos y después vamos a ver un grafo un poco más grande. Si arranco con el grafo grande, los pierdo a todos. ¿Estamos bien? ¿Estamos para seguir? Ponemos otro ejemplo más. Bien. Bueno. Entonces, vamos a hacer dos seguimientos sobre este de acá, que es el que vimos antes. El primero es empezando por Quique, pero después vamos a empezar por Fran para mostrar que no importa por cuál vértice yo arranque, me va a encontrar los puntos de articulación correctos. Tal vez me los encuentre en distinto orden, pero lo que importa es que me los encuentre. ¿Sí? Entonces, arrancamos con Quique. ¿Sí? Orden y vamos con 0, vamos con Fran, vamos con Mirta, vamos con Moria. Hasta acá va a ser muy parecido al primero que hicimos. ¿Sí? Entonces, cuando yo vuelva, o sea, con Moria, me voy a fijar, Mirta es mi madre en el recorrido, mi padre en el recorrido, así que cuando yo vuelvo a Mirta, me voy a fijar que mi adyacente no tiene forma de sobrepasarme, ¿sí? Entonces, Mirta es punto de articulación, porque el más bajo de Moria es mayor o igual que el orden de Mirta. Más bajo de Moria es mayor o igual al orden de Mirta. Listo. Después vamos a volver a Fran y nos va a pasar lo mismo, pero contra Mirta. ¿Sí? El más bajo de Mirta es mayor o igual al orden de Fran. ¿Sí? 2 acá es mayor o igual que 1. Fran también nos queda. Y cuando volvemos contra Quique, Quique es la raíz, no tiene 2 hijos, se terminó. Y nos quedan que los dos puntos de articulación son Mirta y Fran, como ya vimos antes. ¿Sí? Y ahí estamos. Ahora, supongamos que yo arranco por Fran. De Fran, orden y más bajo en 0, me voy a Quique, orden y más bajo en 1. Quique no tiene ningún otro adyacente que no sea Fran, ¿sí? que es el padre del recorrido. Así que volvemos. Y ahora voy a Mirta, orden y más bajo en 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el orden del padre más 1, ya está. Automáticamente voy a Moria. Esto, bueno, perdón, esto me quedaron mal las animaciones estas. Pero bueno, la forma de aplicar esta parte es exactamente igual que antes. Nos queda que Mirta es punto de articulación. Y ahora, bueno, volvemos a Fran, y Fran tiene 2 hijos en el recorrido, entonces es punto de articulación también. ¿Sí? Hasta acá. ¿Estamos? Un segundito, voy a abrir la puerta al gato. Bien. ¿Hay alguna duda con estos ejemplos? Sí, me perdí. Porque Fran es punto de articulación porque es la raíz del recorrido y tiene más de un hijo. Punto. Esa es la regla para el origen de todo el DFS. Es así de simple. Y fijémonos, ¿por qué? Porque si Fran tiene dos hijos, es imposible que este lado y este lado estén conectados. Porque si estuvieran conectados, yo haciendo un DFS desde Quique, por ejemplo, yo empecé yendo del lado de Quique, tendría que haber llegado a este otro lado. Es un DFS. Así que necesariamente tendría que haber llegado antes de haberte vuelto a Fran. Así que necesariamente, si este tiene dos hijos, tiene que ser punto de articulación, no le queda otra. ¿Sí? O sea, pueden pensar en un caso donde, bueno, veamos, a ver, generemos un DFS donde hayan dos padres, van a ver sí o sí tiene que ser punto de articulación. Si no al revés, pueden pensar un caso en el que no sea punto de articulación, pueden agarrar un grafo que esté lleno de puntos de articulaciones. Si empiezan por uno que es punto de articulación, va a tener 2 hijos. Si no arrancan por uno si arrancan por uno que no es punto de articulación, necesariamente va a tener uno solo. Porque justamente al contrario, va a pasar que sí o sí se va a poder conectar por todos los hijos. Ok, ahí está. Vamos a ver esta red, un poco más grande, ¿sí? Esta red, ya vamos a ver, alguien puede irse viendo, a ver, más o menos se va dando cuenta cuáles son los puntos de articulación.
Pero más allá de eso, vamos a empezar a aplicar el algoritmo. Lo vamos a empezar a aplicar desde Jorge. ¿Sí? Vamos a aplicar Jorge, orden 0, más bajo en 0. ¿Sí? Díganme ustedes por dónde vamos a comenzar. ¿Por dónde vamos? Tenemos Martín, Dato, Cami y Has. Elijan ustedes. Bueno, ahí como Raquel fue la primera que escribió eso, vamos a ir por Martín, obviamente. Entonces, orden 1 y más bajo en 1. ¿Sí? Por supuesto, me gusta cuando ustedes están coordinados con las diapositivas. Entonces, después vamos a ir a Pablo. Pude haber ido a Fede, ¿eh? O sea, no es que, incluso la realidad es que me la rejugué porque no me acordaba cuál de los dos venía. Podría haber sido Fede. Entonces le ponemos orden 2 más bajo en 2. Vamos a Fede, orden 3 más bajo en 3. Ahora vamos a ver la arista de retorno. ¿Sí? Yo en todo esto estoy obviando que cuando yo estoy en Fede veo la arista con Pablo, pero la obvio porque es el padre. A ese lo estoy obviando. Entonces ahora veo esta arista, la de Fede a Martín. Entonces actualizo el más bajo a 1, porque me quedo con el mínimo entre el más bajo y el orden, ¿sí? Tuki, 1. Listo. Vuelvo en la recursividad, vuelvo a Pablo, me voy a fijar, ok, Fede tiene un más bajo que es más chico que mi orden, entonces Pablo no es punto de articulación. Por lo menos por Fede, si tuviera más hijos vemos. ¿Sí? Ok. Y después vamos a ver que nos vamos a chorear el más bajo también. ¿Sí? Vuelvo y vamos a ver que Martín sí es punto de articulación. ¿Por qué? Porque el más bajo es igual al, perdón, porque el más bajo de este es igual al orden de este. Es decir, no tengo una forma de sobrepasarlo y llegar a Jorge, básicamente. Lo que nos está diciendo es, para yo pasar de Pablo y llegar a la raíz, tengo que sí o sí pasar por Martín. Eso es lo que nos está diciendo este recorrido. Por lo tanto, sí o sí, esto es punto de articulación, porque si yo lo saco, no tengo forma de llegar de Pablo a Jorge. Esto es analizando esto de acá, más allá de lo que se ve acá. ¿Sí? Entonces Martín es punto de articulación. Bien. Ahora vamos a seguir con Haas, que justo veo que fue la segunda que pidieron. Orden 1 y más bajo en 1 también. S, orden 2 más bajo en 2. Rosita, orden 3 más bajo en 3. Rosita no tiene más adyacentes, no es punto de articulación. Pero ahora vamos a ver que S sí, justamente por Rosita, porque el más bajo de Rosita es mayor que el orden de S. Y al mismo tiempo nos pasa lo mismo con Haas. El más bajo de S es mayor que el orden de Haas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos puntos de articulación extra, Haas y S. Entonces ahora vamos por dato. Podremos haber ido por camino, cambia nada. Dato tiene orden 1 más bajo en 1. Mati tiene, de acá vamos a Mati, orden 2 más bajo en 2. De acá vamos a Nacho, orden 3 más bajo en 3. Desde Nacho podremos ir a Jorge ahora, tranquilamente, o podemos ver a Cami. Cualquiera de las dos sería correcto. Incluso ahora después vemos uno y uno, a ver cómo sería la diferencia en un caso y en el otro. Vamos a Cami con orden 4 y más bajo en 4. ¿Sí? Hasta acá aparece como si fuera muy parecido a esto, un poco más largo. Pero acá vemos la diferencia de que Cami tiene arista, ¿sí?, de retorno a Jorge. Entonces su más bajo se chorea el orden este. Cuando volvemos a Nacho, nos fijamos que Cami tiene un más bajo más chico que su orden. Entonces Nacho no es punto de articulación, por lo menos no por acá. Y además, bueno, actualizamos el más bajo. Aparte, podríamos ver la arista de retorno a Jorge, pero bueno, no va a actualizar nada. Volvemos a Mati y vemos que el más bajo de Nacho es más chico que el más bajo de Mati. Incluso, si esta arista no estuviera, este seguimiento sería exactamente igual como lo estoy haciendo. No cambiaría en nada. Entonces, acá tendremos, si más bajo en 2, orden en 2, vemos que el más bajo de Nacho es más chico que el orden de Mati, todo en orden, entonces, y además nos choreamos el más bajo. Y ahora volvemos a dato. Dato nos va a pasar lo mismo. El más bajo de Mati es más chico que su orden, todo en orden, más bajo en 0. ¿Sí? Y ahora cuando volvemos, Jorge es la raíz de todo la raíz de todo el recorrido, ¿sí? Y tiene más de 3, tiene 3 hijos, tiene más de 1, así que Jorge también es punto de articulación. Entonces los puntos de articulación son Jorge, Haas, S y Martín.
¿Estamos bien con esto? Ahora les hago visualmente una pequeña diferencia con qué hubiese pasado si desde Nacho pedía primero a Jorge en vez de a Cami. Vamos a ver que no cambie nada el resultado. Absolutamente nada. ¿Estamos bien con esto? ¿Alguna duda? Les doy un minutito porque sé que estos algoritmos no son extremadamente complicados. El tema es que hay que procesarlos, hay que como hacer que baje un poquito el agua al tanque y ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, comparamos el más bajo del hijo con el orden de su padre. Exactamente eso es lo que vamos a terminar haciendo. Y también cuando me choreo el orden como mi más bajo. También. ¿Y por qué Mati en ese caso no es punto de articulación? Fíjate, o sea, fijémonos en el grafo. Yo saco a Mati, ¿se vuelven más componentes? ¿Hay más componentes conexas? Si yo saco a Mati. ¿Qué alguien desconectado? ¿O un pedazo desconectado? La realidad es que no. Ahora, yendo, pero su más bajo es más bajo que su orden. No, yo no comparo, yo lo que hago es esto. Yo estoy acá, estoy viendo a Mati y me fijo, ¿el más bajo de mi hijo es más chico que mi orden? Sí, listo, entonces Mati no es punto de articulación. Yo no comparo mi orden con mi más bajo, porque eso no tiene ningún sentido. O sea, el punto no es. Además, incluso si mi más bajo es más chico, significa que yo llego más bajo. Así que es mejor todavía. Rosita, al ser el último, no se realiza ninguna comparación. O sea, Rosita no tiene ninguna arista a alguien, a otro vértice que no sea su propio padre. Fijémonos que es obvio que un vértice que tiene un grado de grado 1 nunca va a ser punto de articulación, porque no puede estar separando nada. Entonces, Rosita, cuando yo llego, me voy a fijar todos sus adyacentes que no sean su padre. No tiene ninguno. Listo, no hago nada. A quien voy a comparar por Rosita va a ser a ese. Que bueno, no va a pasar. O sea, ahí justamente se vuelve punto de articulación. Más preguntas, más preguntas. Estamos bien. Ahora vuelvo para atrás un segundito y hago lo otro que dije, pero van a ver que no cambian absolutamente nada. Voy a poner una flechita más nomás, pero... ¿puedes volver a cuando se cambia el cero por primera vez? Sí. Acá. Sí. Compara el 4 con el 3. No. O sea, el proceso es el siguiente. Cami está en 4. Ok. Cami ve la lista de retorno con Jorge. ¿Sí? Entonces, Cami ve la lista de retorno con Jorge y dice, ok, listo, me choreó como, su orden como mi más bajo. Tuki. ¿Sí? Entonces, automáticamente vuelvo a Nacho y lo que voy a hacer es comparar el más bajo de Cami, que es 0, con el orden de Nacho, que es 3. Este es más grande, eso significa, ok, mi hijo en el recorrido puede sobrepasarme, puede pasar por, bueno, sería por arriba o por abajo, como quieran decirlo, pero puede, o sea, si Nacho no está, no pasa nada, porque Cami tiene otra forma de llegar a otros que se vieron previamente. ¿Sí? Entonces, Nacho no es punto de articulación, a menos no por Cami. Si hubiesen, no sé, si hubiesen más hijos por acá, bueno, habrían más hijos y listo, ya está. Eso se ve cada uno. Entonces, nunca se va a estar comparando ningún 4 con ningún 3. Se estaría comparando un 4 con un 3 si no existiera esta lista. Si esta lista no estuviera, sí, ahí compararíamos. O sea, si esta lista no existiera, tendríamos este estado y entonces ahí compararíamos. Este 4, no este 4, sí, incluso lo voy a comparar este 4 de acá con este 3 de acá. ¿Sí? No este 4. Este 4 no lo comparo a este punto. Yo comparo el orden del padre con el más bajo del hijo. Eso si esta arista no existiera, pasaría eso. ¿Sí? Pero esta arista sí existe, así que tenemos esto. Y cuando yo vengo a Nacho, comparo este con este. O sea, cambia el padre, agarra el más bajo de su hijo. Eso es después.
sea, primero hacemos esta comparación. Una vez que ya está listo, Nacho no es punto de... Bueno, ahora sí, nos quedamos, aparte, con el mínimo entre los dos más bajos. Porque digo, che, si mi hijo llega más bajo, yo también. Es por transitividad. Fíjate que si no hacemos esto, va a parecer que Mati sí es punto de articulación. Cuando en realidad Nacho puede llegar a Jorge por el otro camino. A través de Cami, o incluso a través de Jorge. Porque de vuelta, esto suponiente que no existiera esta lista. ¿Sí? De todas formas encontraríamos el otro camino. Pero porque justo en este caso. Pero no más allá de eso. ¿Sí? Bien. Suponiendo que yo, en vez de visitar a Cami primero, hubiese primero visto a Jorge, lo que habría pasado es esto, nada más. Acá veo esta lista de retorno, acá el más bajo se habría actualizado a 0, ¿sí? Después habría visto a Cami le habría pasado lo mismo, y después, al volver a Nacho, no pasa nada, porque comparo este 3 con este 0, todo lo mismo, y después, bueno, no pasaría nada, o sea, este 3 se transformaría en 0 nuevamente, o sea, perdón, este 0, el mínimo entre 0 y 0 es 0, así que no cambia nada, ¿sí? Y después todo sigue su curso igual que antes, para que vean que no cambia el hecho de en qué orden estoy haciendo las cosas. Si, por ejemplo, supónganse, para dar un ejemplo, supónganse que X, ¿sí? Voy a poner X. Yo empezaba en X el recorrido, ¿sí? Y X es el que tiene orden 0, ¿sí? Por poner un ejemplo. Yo empiezo en X, voy a Jorge y después supónganse que tengo una arista de... yo no tenía esta arista, supónganse que esta arista no la tengo y que tengo esta, ¿sí? Bueno, acá Cami tendría más bajo 1 cuando se chorea el de Jorge, no tendría 0, tendría 1 porque se chorea por este de acá, ¿sí? No va a cambiar en nada que el orden de Nacho va a seguir siendo más grande que el más bajo de Cami, aunque sea 1, así que está todo bien. O sea, obviamente estos órdenes serían un puntito más grande. No va a cambiar el resultado. Pero después Nacho, o sea, primero Nacho se podría chorear el más bajo 1 de Cami y después podría detectar que tiene más bajo en 0. Y es todo lo mismo, ¿sí? Todo va a funcionar. ¿Puede dar un ejemplo de problemas que apliquen a punto de articulación? En general lo que se trata de detectar son puntos de falla, por ejemplo. Otro caso, por ejemplo, hay un ejercicio que cada tanto lo hago aparecer porque es divertido, es detectar si un grafo es biconectado. Que un grafo sea biconectado implica que además de ser conexo, todo par de vértices tienen más de un camino entre sí. ¿Sí? O sea, todo par de vértices dentro del grafo tienen más de un camino, mínimo 2, que es lo mismo que decir que todo par de vértices están conectados por algún ciclo. La forma básicamente de ver eso es detectar que no hay puntos de articulación. ¿Sí? Esa la resolución es básicamente ver que el grafo esté conectado y que no tiene punto de articulación. Esa es una aplicación. Después otra es encontrar puntos de falla. Ok. Pequeño detalle, ojo con lo que nos copiamos, y esto acá tengo la explicación si alguien lo quiere leer, ¿sí? Acá tenemos, si hacemos A, G, E, B, F, hay que ver que hay que chorear el orden y no el más bajo, ¿sí? Esto es importante. Si quieren después hagan el seguimiento ustedes, yo no quiero perder demasiado tiempo, pero el tema es, hasta acá cada vez que nos estamos choreando cosas parecidas, lo mismo si nos choreamos el orden o el más bajo, porque justo del que nos choreábamos valían lo mismo. Entonces uno puede pensar que es lo mismo. Acá les pongo un ejemplo de un seguimiento que pueden hacer, donde se muestra que si ustedes se roban el más bajo en vez del orden, me refiero a alguien ya visitado, no les va a dar bien. Creo que en este caso lo que va a suceder es que no se va a detectar que B es punto de articulación. ¿Sí? Nada, se los dejo a ustedes para hacerlo, les sirve también de paso para hacer un ejercicio o un seguimiento ustedes mismos y detectar si encuentran o no un punto de articulación. Acá ya pueden ver, así a simple vista, que los puntos de articulación son A, B y D. ¿Por qué hacer una comparación de mínimo no sería darle el valor al más bajo? Porque tranquilamente yo podría tener varios hijos y yo necesito quedarme con el mínimo de todos. Si yo me quedo simplemente con uno, no va a ser conveniente, porque tal vez de un hijo o desde otro llego a lugares más altos. Perdón, más bajos. En el numerito sería más bajo. ¿Sí?
Entonces, no puedo simplemente me quedo con el del... Primero, no me puedo quedar con el del hijo porque puede ser más grande y puede transformar a algo más en un punto de articulación que no es. Eso por un lado. Pero además no me puedo decir me quedo con el de algún hijo arbitrariamente. Porque es como, bueno, ahí va a depender de en qué orden recorro los hijos. Me puede dar que algo es punto de articulación o no, y no puede depender de eso el algoritmo. ¿Sí? Así que bueno, este se los dejo para que lo revisen y cualquier cosa lo consulten. Y acá les dejo cómo pueden hacer el recorrido para potencialmente detectar un problema. Bueno, acá podemos ir directamente al código. Sí, vayamos primero al código y después vamos al otro. Presentar otra cosa, ¿sí? Porque si no nos va a quedar un poco lejos. Ok. Este código tiene más comentarios que código en sí, pero bueno. Entonces, nosotros inicialmente para los puntos de articulación, tengo mi origen que va a ser un... Acá pongo random punto choice de grafo punto obtener. Creo que le puse X a esto, sí, listo. Import random, así no me molesta. ¿Sí? O sea, puedo hacer esto. Lo otro se lo puse nada más para no molestar. ¿Sí? Entonces, me puedo, si no, bueno, elijo el vértice A. Creo que acá tengo el que acabo de mostrar, el de la diapositiva de recién. Acá tengo, bueno, los puntos de articulación va a ser mi conjuntito que vamos a tener. Y después, bueno, me hago mi DFS. Mi DFS va a ser este de acá, DFS punto articulación, que recibe un grafo, el vértice en el que estoy, los visitados, para saber quién ya fue visitado, para saber justamente, che, estoy teniendo una lista de retorno o no. Los padres, pura exclusivamente por esto de cuando veo una lista ya visitada, pero que esa es mi padre, desestimarla. El orden, el más bajo, ¿sí? Estos son los dos diccionarios que estamos usando. ¿Cuáles son los puntos de articulación hasta ahora? Y si es raíz o no, porque ese es un caso particular. ¿Sí? Obviamente, yo cuando llamo, acá vale true. En cualquier otro llamado recursivo, le pongo false. Bien. Acá estoy teniendo un diccionario, pero la realidad es que podría, en vez de un diccionario, pasarle directamente quién es tu padre, porque es lo único que te importa, no te importa el padre del padre del padre. Así que si alguien acá pasara directamente, en vez de padre, le pasara, perdón, acá, B, que es el vértice actual, y después solamente compara pare distinto W, esto va a funcionar igual. Les aseguro que, y acá obviamente tendría, acá no haría esto, ¿sí? Esto les aseguro que funciona igual. Pero bueno, yo acá pasé todo completito porque pintó. Bien. Entonces, acá lo que hago es sumo la cantidad de hijos que tienen el recorrido. Esto lo hago pura y exclusivamente para este caso, ¿sí? Cuando termino. Y digo que el más bajo es igual al orden, inicialmente. Para cada uno de los adyacentes a este vértice, me fijo, si no fue visitado, lo voy a visitar. Entonces, lo que hago es digo, ok, este vértice tiene un hijo más, esto lo voy a considerar nada más para el caso de la raíz. Digo que el orden de ese vértice es el mío más uno, o sea, este nuevo vértice tiene un orden más uno. El padre de este vértice soy yo. Y bueno, ahora lo pongo entre los visitados y llamo la función recursiva. Ya está, llamo. Y listo. Acto seguido, lo que voy a hacer es decir, bueno, el más bajo, me fijo, ok, de mi hijo, comparo el más bajo de mi hijo con el orden. Y además me fijo que no sea raíz, porque ese es un caso particular, ¿sí? A ese caso no le considero esta condición, ¿sí? Entonces, si se cumple esta condición, no siendo raíz, entonces es punto de articulación. Eso es lo que ya venimos haciendo, ¿sí? Y además, aparte de eso, independientemente de si es punto de articulación o no, me quedo con el más chico entre los dos más bajos, entre mi más bajo y el más bajo de mi hijo. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto antes. Ahora, si este vértice adyacente fue visitado, entonces me fijo, ok, bueno, fue visitado, pero además no es mi padre, porque si es mi padre no hagamos nada. ¿Sí? A eso lo saltemos. Ahora, si no es mi padre, además, significa que tengo una lista de retorno. Y como tengo una lista de retorno, hacemos esto de, che, me voy a quedar con que mi más bajo es el mínimo entre lo que yo ya tenía y el orden.
¿Por qué hago el mínimo y no hago otro? Porque yo tranquilamente podría haber entre mis adyacentes, podría haber primero alguien que está más bajo y después otro que está más bajo después, o al revés. ¿Sí? Podría haber alguien de orden 1 y después alguien de orden 0, o primero alguien de orden 0 y después alguien de orden 1. No debería variar el orden en el que yo estoy viendo las cosas. ¿Sí? Entonces me quedo con el mínimo. Seguro va a ser más chico que lo que yo ya tengo. O sea, que mi orden va a ser más chico seguro. ¿Sí? Y después me fijo el caso particular de la raíz, que ya lo vemos, que si es una raíz y tiene más de un hijo, lo agregamos. Acá vemos que si yo lo ejecuto, déjenme ver, porque la tengo, punto de articulación. ¿Sí? Este es el grafo que habíamos visto justo en la diapositiva anterior. Si yo acá lo ejecuto, puse X. Vértices. No me acuerdo cómo se llama la primitiva esta. Igual Martín tenía skin singular, por las dudas, capaz. Con la S. Puede ser. Era eso. Bien, B, A y D, los tres que habíamos mencionado antes. ¿Sí? Gracias por marcarme eso. Ok. Hasta acá. Más o menos ven el código. O sea, el código está haciendo literalmente lo que nosotros estamos diciendo paso por paso. Más allá de indentaciones extra o lo que fuere, estamos haciendo exactamente eso. ¿Sí? La gran pregunta, ¿cuál es la complejidad? Los veo recontra convencidos. Exactamente, es O de B más C, ¿sí? Porque en realidad la complejidad lo podemos ver como es un DFS, donde por cada vértice vemos vemos todos los vértices, para cada vértice vemos sus aristas, etc. ¿Sí? Donde todo lo demás que hacemos en realidad es constante. Esto es constante, 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 constante. Esto es una comparación constante. También, esto porque somos un conjunto, constante. Todo esto súper constante. Constante. ¿Sí? Así que podrá verse más o menos, pero sigue siendo O de B más C. ¿Sí? Obviamente, si yo tuviera más de una, esto lo estoy asumiendo que tengo una sola componente conexa y que voy a aumentarlo. Yo puedo, obviamente tendría que considerar el caso, ¿sí?, de visitados. En el caso de que yo tuviera más de una componente conexa, si lo necesito considerar, lo considero. ¿Sí? O sea, esto está considerando que solamente tuviera una componente conexa, lo cual no necesariamente es cierto. ¿Sí? Ok. Volvemos a las diapos. Momento. Bien. Y ahora vamos a ir al otro algoritmo que detecta componentes fuertemente conexas. Ahora vamos a dejar de trabajar con grafos no dirigidos, vamos a pasar a trabajar con grafos dirigidos. Pero antes, recordamos, componentes conexas en un grafo no dirigido es un grupo de vértices que se conectan todos con todos, pero no es todos con todos como grafo completo. Significa que de todos puedo llegar a todos los demás. ¿Sí? De vuelta, no significa este vértice se conecta con todos los demás con una arista directa, sino que puedo llegar. ¿Sí? Una componente débilmente conexa en un grafo dirigido es si yo al grafo le saco la dirección, o sea, si a las aristas le saco la dirección, bueno, las componentes conexas de ese grafo no dirigido equivalente. ¿Sí? Y una componente fuertemente conexa de un grafo dirigido es la misma definición de componente conexa, pero para dirigidos. ¿Sí? Entonces, acá considerando la flechita, ¿cuáles se conectan todos con todos? O sea, que pueden llegar de unos a otros. ¿Sí? Esa es la definición. Y vamos a poner ejemplitos. Por ejemplo, ¿cuántas componentes conexas tiene este grafo? Bueno, todos los que están dando números, la respuesta es está mal. Este bicho, está mal la pregunta. No, un grafo dirigido no tiene el concepto de componente conexa. Es un concepto de grafo no dirigido. Y aclaro esto porque a veces nos dicen, bueno, ustedes mismos van, a una pregunta que nosotros no les hacemos, ustedes dicen, bueno, en este grafo dirigido le voy a buscar las componentes conexas. ¿Es como qué?
Y obviamente todo lo que hacen, o sea, empiezan así el ejercicio, de ahí para abajo está todo mal, porque nada de lo que digan va a tener sentido en ese contexto. ¿Sí? Hay un ejercicio que recuerdo que les dijimos, bueno, acá está, ejercicio regalo. Y un montón fueron a buscar puntos de articulación, como puntos de articulación en un grafo dirigido. Pero no existe un punto de articulación en un grafo dirigido. No existe el concepto. Durante la pandemia, o sea, además fue muy obvio, habían dos que hasta tenían todo escrito exactamente igual, el código, y eran compañeros de grupo, es como, chicos, ya sé que se copiaron. Además se copiaron mal, o sea, por lo menos si se copian, cópiense bien, por lo menos. O sea, ni ganas de hacerles un sumario tengo ahora. ¿Cuántas componentes débilmente conexas hay? Bien. Hay tres posibles respuestas. La respuesta 1 es 1, una, escrito con letras. La otra es 1, escrito con número, y la otra es one. Y después, bueno, en todos los otros idiomas que ustedes quieran. Una, ¿sí? Una. ¿Sí? Después, si tienen más en otros idiomas, los pueden poner en otros idiomas. Pero esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿cuántas componentes fuertemente conexas hay? Es decir, conjuntos de vértices en el que todos los elementos de ese conjunto pueden ir a todos los demás que están en el conjunto. Pueden ir y volver. O sea, básicamente. O sea, yo puedo ir a todos y ellos pueden ir a mí también. ¿Sí? Efectivamente, hay dos. ¿Sí? Fede está por un lado, Cacho y Juan están por el otro. ¿Sí? Todos los vértices de la componente fuertemente conexa. Voy a empezar a decirle CFC porque si no me empieza a complicar. Todos los que están en la CFC de Fede pueden conectarse a todos los demás. O sea, Fede puede conectarse a todos los demás, que es nadie, y esos otros, todos los demás, pueden volver a Fede. Lo cual, como no hay nadie, joya. Entre Cacho y Juan, todos, o sea, Cacho puede ir a Juan, Juan puede ir a Cacho. Entre todos los que están ahí, cumplen esa condición. Bien. Entonces, ahora ya despejando bien qué es una componente fuertemente conexa, porque yo lo que quiero detectar es esto. Este último punto es lo que yo quiero detectar. Yo quiero detectar que Fede está por un lado y Cacho y Juan por otro. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que va a ser el algoritmo de Tarham para detectar las componentes fuertemente conexas. Este algoritmo es un poquito más, o sea, es mucho más fácil de entender este algoritmo habiendo visto el otro. Si empezáramos al revés, sería más complicado de entender. Entonces, punto número 1, vamos a hacer un DFS viendo las aristas de retorno. Hasta ahí va a ser parecido al algoritmo anterior. Vamos a tener los más bajos. Vamos a tener una pequeña diferencia ahí con el orden y el más bajo, que ya lo vamos a ver. Vamos a ir apilando los vértices en una pila, ¿sí? Una pila auxiliar que vamos a tener. Y después, si al recorrer todos los adyacentes el más bajo es igual a su orden, y acá hay un asterisco importante, entonces se cierra una CFC. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es desapilar hasta que lleguemos a este vértice, inclusive, y todos los vértices apilados hasta este vértice inclusive, son una componente fuertemente conexa. Un pequeño detalle es que nosotros en el algoritmo de Tarham para obtener los puntos de articulación, nosotros nosotros íbamos manteniendo que cada vértice tenía el orden de su padre más 1. Bueno, acá nosotros no vamos a hacer eso, sino que siempre va a ser más 1 de un contexto global. Eso es necesario por un escenario un poquito de mierda, que después les paso, que es muy difícil de llegar y hay medio que forzarlo, pero pasa. Y me acuerdo que en una prueba de volumen que les dimos en un TP3 anterior, había gente que no le andaba, y a nosotros sí, porque justo por cómo era nuestro grafo, no se topaba con ese bug en el algoritmo. ¿Sí? Y yo leía el algoritmo de Tarham y dije, che, no puede ser que yo le haya encontrado, o sea, que ni ustedes, ni yo, ni nadie le haya encontrado un bug al algoritmo de Tarham, no puede ser. O sea, perdón, pero ninguno de nosotros es tan capo como Tarham. No va a pasar hasta que después se lee bien que el contador tiene que ser global. O sea, no tenemos que volver para atrás y eso. Después les paso con toda la descripción. Pero, ¿sí? Ah, lo tengo acá incluso. Genial. ¿Sí? Acá pueden ver una lista. Vamos a ver acá. ¿Cuándo fue que saltó este issue? A ver. Ah, el primer cuatrimestre de 2020. Qué buen cuatrimestre.
Acá bueno, acá está toda la explicación, si lo quieren leer, una vez después de haber entendido el algoritmo. De vuelta, de por qué es necesario. A quien no le interese, simplemente hacemos como dice el algoritmo y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, al principio ustedes no van a notar ninguna diferencia, van a decir, está todo, parece que es todo lo mismo con eso que acabo de decir. Después se los muestro. Vamos a empezar por Fede, ¿sí? Fede, orden 0 más bajo en 0. Apilamos, ¿sí? Esta es mi pila auxiliar. Voy a Cacho. Orden 1 más bajo en 1. Apilo Cacho. Voy a Juan en el recorrido, ¿sí? Orden 2 más bajo en 2. Apilo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Hasta acá es como, bueno, simplemente voy asignando y le estoy poniendo. Todavía no vi todos los adyacentes de Juan, ¿eh? Porque tiene uno solo, que es Cacho. Acá no voy a distinguir por padre o no padre, porque acá sí nos importa que hay una arista que vuelve a Cacho. ¿Sí? Así que acá los padres no nos importan. Hasta acá, hasta esta parte, ¿estamos bien? Porque ahora estamos por empezar a hacer cosas, pero hasta acá estamos bien con el tema de los apilados, el orden, los más bajos, hasta acá. Bien. Entonces, acto seguido vemos la arista de retorno de Juan a Cacho. Acá sí cuenta como arista de retorno porque esto es un grafo dirigido. ¿Sí? Entonces, acá de vuelta me choreo el orden como más bajo. Bien. Entonces, cuando yo termino de ver todos los adyacentes de Juan, que ya terminé, voy a ver que el orden y el más bajo no coinciden. Entonces, Juan no cierra una componente fuertemente conexa y por ahora no hacemos nada. Me vuelvo a Cacho y vamos a ver que ya terminé de ver todos los adyacentes de Cacho y que Cacho sí tiene orden y más bajo iguales. Como tiene orden y más bajo iguales, Cacho cierra una componente fuertemente conexa y la voy a crear. ¿Sí? Entonces, desapilo Juan, desapilo Cacho. ¿Sí? Y eso me crea mi nueva componente fuertemente conexa. Una vez que me topo con Cachito, ya está, listo, Cachito, Juan, ustedes ya están, listo, terminé. Esta parte, ¿se entendió? ¿Estamos bien? Este algoritmo se entiende muchísimo más una vez que se entendió el anterior, porque si uno tiene que acá entender lo de las aristas de retorno y que el más bajo y qué sé yo, y además lo de la pila, se vuelve loco. Es como que tiene como que tiene una progresión un poco más natural. Bien, ahora vamos a volver, y bueno, Fede nos va a pasar lo mismo, perdón. Esperaba un poquito más de animaciones de mi parte. Bueno, vamos a volver en la recursividad, vamos a volver a Fede y también el orden y más bajo van a coincidir. Obviamente en la raíz siempre va a pasar que el orden y más bajo, porque siempre es la raíz de todo el recorrido, siempre va a ser el último que está en la pila, así que eventualmente va a tener que cerrar una componente fuertemente conexa. Eso siempre va a pasar seguro. Pero bueno, orden y más bajo en 0, así que Fede nos queda en otra componente fuertemente conexa. Bien. Vamos a una red completita. ¿Sí? ¿Puedes repetir por esa Cacho? O sea, yo estoy acá. Me choreo el más bajo. ¿Sí? Juan no tiene orden y más bajo iguales. Volvemos en la recursividad. O sea, ya terminé el DFS. O sea, es como terminé el DFS en Juan. ¿Sí? Estoy en Cacho y automáticamente ya no tiene más adyacentes porque el único que tiene es Juan. Me fijo que su orden y más bajo coinciden, entonces cierro una DFS. Entonces desapilo, ¿sí? Tuki, y desapilo hasta que desapilo a este mismo. O sea, yo desapilo hasta Cacho, inclusive. Ya está, terminé. Vuelvo en la recursividad a Fede. Fede ya no tiene más adyacentes, cierra una componente fuertemente conexa porque tiene orden y más bajo en 0, y crea una componente fuertemente conexa solamente con él porque era el único apilado. ¿Sí? Esto a partir de ahora se aplica a todo lo mismo. No hay ningún caso diferente con la raíz y no raíz. Lo único que la única consecuencia es que la raíz siempre va a cerrar una componente fuertemente conexa. Es imposible que no la cierre porque tiene orden y más bajo iguales siempre. Es una consecuencia del algoritmo, pero no es que hay que tratarlo diferente. ¿Sí? O sea, puede ser que esté solo o que no esté sola, porque si yo hubiese empezado en Cacho, no estaría solo. ¿Sí? Ok. Les doy un minutito a ver si hay alguna otra pregunta. Ustedes no lo saben, pero literalmente acá está el gato, así que
Mientras tanto, yo le doy bola al gato. Bien. Entonces, si no hay preguntas, tengo el mismo grafo hecho más chiquito, así tengo lugar. Vamos a empezar por Jorge, ¿sí? De Jorge creo que nos vamos a ir a Martín, ¿sí? O sea, consideren que yo acá puse flechitas en algún sentido random para que sea parecido al grafo anterior, pero nada. Entonces, de Jorge le ponemos orden 0 más bajo en 0 y lo apilamos. Nos vamos a Martín, ¿sí? Orden 1 más bajo en 1 y lo apilamos. De Martín nos vamos solamente tiene como adyacente a Pablo, porque Fede no es adyacente de Martín. Al revés sí, porque recuerden, el grafo es dirigido. ¿Sí? Entonces nos vamos a Pablo. Pablo tiene va a tener orden 2 más bajo 2, ¿sí? Y desde Pablo solamente tenemos a Fede como adyacente. Fede tiene orden 3 más bajo 3. Desde Fede podemos ver la lista de retorno a Pablo primero, ¿sí? Y vamos a ver, Pablo ya está visitado, ¿sí? Y nos vamos a chorear su más bajo. Y después podemos ver la lista Martín. Y nos choreamos ahora su más bajo. ¿Sí? Para que vean que eso no... podría haberlo visto al revés. Y si las veía al revés, por supuesto, me choreaba el de Martín y el de Pablo no hacía nada porque ya está, tengo el más chico. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Estamos bien? Hasta esta parte, ¿estamos bien? Ok. Entonces, ahora vamos a ver, terminé de ver todos los adyacentes de Fede, y lo que vamos a ver es decir, che, el orden y el más bajo no coinciden, no hago nada. Después voy a ver a Pablo, y lo que va a pasar es que... Un segundito. Ahí está. Me choreo el más bajo de Fede, también, parecido al caso anterior. Si mi hijo lleva más bajo, yo también. Es la misma lógica que antes. ¿Sí? Perdón si a ver si llega a ver bien sí, o sea, en clase cuando doy esto en el pizarrón es un poquito más garca este color, pero acá por lo menos no es tan garca. ¿Sí? Entonces, más bajo en 1. Entonces, el orden y el más bajo no coinciden, voy a Martín. Y ahora sí, Martín vi todos los adyacentes, o sea, me puedo chorar el más bajo, pero no tiene mucho sentido, va a quedar igual. ¿Sí? Entonces voy a ver que Martín tiene orden y más bajo en 1, coinciden, entonces me creo una nueva componente fuertemente conexa. Desapilo a Fede, desapilo a Pablo, desapilo a Martín y ahí termino. Cuando se apilo al que acabo de ver, termino. ¿Sí? Este procedimiento, ¿estamos ok? Seguimos adelante. Después el resto son todos muy parecidos, pero bien. Entonces, ahora me muevo un poquito para seguir avanzando. Seguimos con la misma pila, solamente está Jorge. Desde Jorge volvimos en la recursividad. Ahora vamos a Haas. De Haas, orden 4 más bajo un 4. Notar 4, no 1, 4. ¿Sí? Para no tener es importante, tenemos que seguir con el siguiente en la numeración. ¿Sí? Entonces, 4. Apilamos a Haas. De Haas vamos a S. Orden 5 más bajo 5. Y de S podemos, por ejemplo, primero notar la lista de retorno a Haas. Nos queda orden 5 más bajo 4. Y de ese vamos a Rosita también. Podemos haber hecho esto en el otro orden, da lo mismo. ¿Sí? De ese vamos a Rosita, orden 6 más bajo 6. ¿Qué va a pasar? Rosita no tiene ningún adyacente. A ver, primero, apilo a Rosita. Rosita no tiene ningún adyacente, así que terminamos y nos va a pasar que el orden y el más bajo coinciden. Entonces desapilo a Rosita y ya está. Nos queda una componente fuertemente conexa solamente con Rosita. Paso siguiente, vuelvo a ese. No tiene más adyacentes, ya vimos los dos que tiene, el orden y el más bajo no coinciden, no hacemos nada. Volvemos a Haas y ahora sí vemos que Haas no tiene más adyacentes, tiene uno solo. Y ahora sí el orden y el más bajo coinciden, entonces Haas cierra una componente fuertemente conexa. Acá deberíamos poner una cajita también en rosita, porque cierra una en la que solo está ella. Entonces creamos una nueva componente fuertemente conexa donde están, saco a S y saco a Haas. Bien. Vuelvo a Jorge. Y Jorge, podemos ir o a Dato o a Cami. Vamos a ir a Dato. Ok, no me acordaba cómo sigue. Me voy a fijar si hay alguna pregunta. Estamos bien. De Dato, vamos orden 7 más bajo 7. Apilamos a Mati.
orden 8 más bajo 8, apilamos. Nacho, orden 9 más bajo 9, y Nacho tiene un solo adyacente, que es Jorge. Entonces, apilamos a Nacho, perdón, y acá vemos la lista de retorno. Entonces nos choreamos el más bajo. Ahora volvemos en la recursividad y actualizamos el más bajo. Obviamente no coincide en el orden el más bajo, así que no hacemos nada. Ahora nos choreamos el más bajo de mi hijo. Ahora que me lo choreé, orden y más bajo no coinciden. Vuelvo a dato, que también se chorea el más bajo de su hijo. Como no coinciden, o sea, todo esto estoy volviendo a la recursividad porque solamente tiene un hijo. Si tuvieran más adyacentes, seguiríamos por esos. ¿Sí? Ok, volvemos a Jorge, ¿sí? Y ahora vemos que Jorge todavía tiene más adyacentes. O sea, ¿por qué? Porque todavía no vimos, tiene otro adyacente más, Cami. Bien, Cami, orden 10 más bajo 10. Y ahora, notemos lo siguiente. Ajá, Cami tiene a Nacho. ¿Qué hacemos? Porque hay una lista de retorno. Yo estoy viendo un vértice ya visitado. Le choré a Nacho. Bien. Y acá espero que se note, porque es importante que Cami tiene que tener orden 10 más bajo 10 y no orden 1 más bajo 1. ¿Sí? Porque si no, ahí no se lo chorearía. ¿Sí? ¿Se nota esto que estoy diciendo ahora? Si supongamos que, bueno, en este caso sí, porque va a ser más bajo 0, así que no va a cambiar. O sea, se lo chorearía de todas formas. En este caso no pasaría nada, pero es importante que Cami tenga 10 y 10 y no 1 y 1, porque en otro escenario podría no choreárselo al más bajo y entonces podría generar más componentes de las que realmente hay. ¿Sí? Perdón, ahí está, entonces más bajo 0. Bien. Entonces, como Cami no cierra una componente fuertemente conexa, vuelvo a Jorge, que sí cierra, o sea, ya está, se le terminaron los hijos, que sí cierra una componente fuertemente conexa. Entonces, ahora sí, creo una nueva componente donde está Cami, Nacho, Mati, Dato, Jorge. Y ahí tenemos nuestras 4 componentes fuertemente conexas. Eso pasaría si la lista de Mati a Nacho fuese al revés. De Mati a Nacho. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Tendría que hacerle el seguimiento, pero, o sea, no te quiero ni confirmar ni negar porque tendría que hacerle un poquito el seguimiento. Pero podría ser. Dicho esto, vamos a ver otro escenario más donde puede generar un problema. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entendió esto? ¿Cómo sigue el algoritmo? ¿Cómo se va? Nos vamos choreando y etcétera, y que no tenemos que resetear contadores, etcétera. Bien. Cuando se crean las FC, se tienen que verificar que se visitó todos sus adyacentes. Eso, yo estoy todo el tiempo. Yo tengo un for W in adyacentes y cuando termino el for, lo que hago es fijarme, che, el orden es igual al más bajo. O sea, eso lo hago afuera del for de for W in adyacentes. Así que eso ya lo hice. O sea, los adyacentes tienen que haber sido visitados porque o ya estaban de antes o los visité ahora. Así que eso va a pasar de todas formas. Y ahí yo cierro la componente si y solo si el más bajo y el orden coinciden. Si no, siguen en la pila y en algún lado se van a cerrar. Si hay una única componente fuertemente conexa en todo el grafo, se va a cerrar cuando termine todo y vuelva a la raíz. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con eso? Puede ser que algún vértice no te quede ninguna componente fuertemente conexa. Es imposible. O sea, si vos me decís que, o sea, todo esto tengo que hacerlo yo considerando que este es un grafo dirigido. Es decir, yo tengo que aplicar este algoritmo y seguir aplicándolo para todos los demás vértices del grafo. O sea, yo justo empecé por Jorge. Jorge tiene una particularidad. Jorge es lo que se llama un vértice madre. Es decir, un vértice que llega a todos los demás. Si yo hubiese empezado en Martín, habría encontrado la componente fuertemente conexa Martín, Pablo, Fede. Pero las otras no las habría encontrado nunca. Por eso es que yo tengo que seguir fijándome por todos los vértices que todavía no visité. ¿Sí? Eso lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Pero eso es una situación de los grafos dirigidos. Eso es independiente de si tengo más o menos componentes débilmente conexas. Fíjense que con este grafo ya habría pasado. ¿Sí? Ahora vamos a ver incluso una situación que se puede dar con algo así.
Porque fíjense que si yo empiezo por Martín y después voy a Jorge, o sea, encuentro la componente fuertemente conexa está acá. Y después empiezo por Jorge, podría haber un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, supongo, ni siquiera, no empiezo por Jorge, empiezo por Nacho. De Nacho voy a Jorge. Y de Jorge veo a Martín. Y Martín va a tener orden 0. Momento. Porque se lo va a chorear. Y no corresponde que se lo choree. ¿Se ve? O sea, puede generar un problema y lo tengo más ejemplificado acá. Caso que nos podemos comer así nomás. ¿Sí? Esta vez empezamos por Cacho. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si yo comienzo por Cacho. Es muy parecido al escenario que les acabo de mostrar con Jorge. ¿Sí? Empiezo por Cacho. Orden 0 más bajo 0. Juan, orden 1 más bajo 1. Apilo. Encuentro la arista de retorno. ¿Sí? Hasta acá todo simple. Es todo ok. Vamos a ver que el orden y más bajo no coinciden. Volvemos a Cacho. Vamos a ver que orden y más bajo coinciden. Porque Cacho no tiene ningún otro adyacente. ¿Sí? Y entonces la nueva componente fuertemente conexa son Juan y Cacho. Hasta acá, seguimiento sencillito. ¿Sí? Ahora, Facu y Fede, ¿dónde están? Bueno, yo tengo que aplicar esta lógica sobre todos los vértices no visitados. ¿Sí? Supongan que yo lo aplico con Facu. Orden 0 más bajo 0. Vuelvo a comenzar porque no hay ninguna razón para no empezar en 0 en este caso. Podría hacerlo con números más grandes, pero no va a cambiar. ¿Sí? Apilo a Facu. Y después voy orden 1 más bajo 1. ¿Sí? De vuelta, si yo acá en vez de poner 0 o 1, o sea, supónganse que pongo 0, 0 y 1, 1, o pongo 7, 7, 8, 8, van a ver que no va a cambiar porque el problema es el siguiente. Yo puedo ver esta arista. ¿Qué va a pasar si veo esta arista? Voy a decir, Cachito ya está visitado. Me robo su más bajo. Fíjense que empiece en 0 o empiece en 2, no cambia en nada. Lo que va a pasar es que voy a actualizar este a 0. ¿Qué va a pasar si yo actualizo este a 0? Lo que va a pasar es que el orden y más bajo no van a coincidir. Entonces, Fede no va a cerrar una componente fuertemente conexa y después la va a cerrar Facu y me va a quedar que Facu y Fede son parte de la misma componente fuertemente conexa, lo cual no es correcto. Fíjense que este grafo tiene 3 componentes fuertemente conexas. Cacho Juan, Fede, Facu. Son 3 componentes diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Facu no puede ir a Fede, pero Fede no puede ir a Facu, así que son 2 componentes por separado. Y lo mismo pasa Fede Cacho, etc. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer, una forma de decir es, bueno, este no está entre los apilados. Es una forma de decir también, no está dentro de este DFS. O sea, fue visitado, pero en un DFS anterior. ¿Sí? Entonces, si el vértice que yo estoy viendo fue visitado, pero por un DFS anterior, esto lo puedo formular de muchas formas. No está entre los vértices apilados, no fue visitado en este DFS o lo que fuere. Bueno, a esto lo ignoro. ¿Sí? Entonces, a esta arista la voy a ignorar. Porque yo sé que si esto pasa, es imposible que Fede forme parte de esta componente fuertemente conexa. ¿Por qué? Porque si Fede formara parte de la componente fuertemente conexa de Cacho, tendría que haber llegado desde un... A ver, pensemos lo siguiente. Definición de componente fuertemente conexa. Por definición, Cacho tendría que poder llegar a Fede. Entonces, en un DFS que empieza en Cacho, tengo que llegar a Fede. Y si llegué a esta situación, significa que no hay... O sea, si yo veo a alguien que no está entre los vértices apilados, es que yo a Cacho lo vi antes y no pueden ser parte de la misma componente. Yo tengo una arista Cacho, pero Cacho no tiene forma de llegar a mí. Esto lo tenemos que cortar. Así que esta arista no la vamos a considerar. ¿Sí? Entonces, yo no la considero y después, entonces, automáticamente no actualizo el orden. Entonces me va... Uy, esto no es parte de la animación. Entonces, orden y más bajo va a ser 1, voy a tener una componente nueva y después cuando desapile, cuando llegue a Facu, orden y más bajo en 0, ahí voy a tener otra. ¿Sí? ¿Se entiende esto último que acabo de mencionar? No es una boludez, porque eso lo vamos a ver en el código, obviamente. Le doy un segundito y ya paso al código. Bueno, viendo que no hay una pregunta. Es decir, que se contempla si son visitados en diferentes DFS. Sí, básicamente eso. Quizás esto sea repetitivo, pero
Si de Juan hay uno que regrese a Facu. Si de Juan hay uno que regrese a Facu, eso sería otra situación muy diferente. Supongamos que yo tengo esto. ¿Oye? Ahí, evidentemente, tenemos una única componente fuertemente conexa. Ahí lo que nos va a pasar, sí, vamos a volver para atrás. Supongamos que yo empiezo en cacho, voy a tener esto, de cacho voy a ver la lista a Facu. Perdón, no tengo el lapicito conmigo, ¿sí? Facu va a tener más bajo 2 orden 2. Este va a ver a Fede. Que inicialmente va a tener orden 3 más bajo 3. Y ahora Fede tiene a Cacho, acá como adyacente, entonces va a actualizar el más bajo a 0. Terminamos de ver los adyacentes de Fede. Como no coinciden orden y más bajo, no cierra nada. Facu se chorea el más bajo de su hijo. Entonces, orden y más bajo no coinciden. Volvemos a Juan, orden y más bajo no coinciden. Volvemos a Cacho, orden y más bajo coinciden. Y cerramos una componente donde están los 4 vértices. ¿Sí? Bien, bueno, voy a borrar esto para que no contradiga. Creo que, sí, listo, no tengo nada más aparte del código. Bien. Me voy momentáneamente al código. Después, si alguien tiene una pregunta y necesita que ponga los dibujitos, lo ponemos. Y vamos a ver que acá... Sí, vamos a ejecutar el código de este mismo grafo que acabamos de ver, del grafo donde están los otros nombres, no el chiquitito este de recién. Vamos a ver que nos muestra Fede, Pablo, Martín, Rosita, S. Has, Cami, Nacho, Mati, Dato, Jorge. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Acá tenemos nuestros resultados que van a ser todas nuestras componentes que vamos a ir guardando acá. ¿Cuáles son los visitados? Y vamos a hacer for in grafo. Si no está visitado, hago el DFS. ¿Sí? Esto es para ir viendo todos los vértices que no haya cubierto. ¿Sí? Donde vamos a tener grafo, los vértices, los visitados, el orden, el más bajo, la pila, ¿sí? Los apilados, o sea, cuáles son los que están apilados, serían los contrarios. También podría decir cuáles son los que ya viene otro DFS, sería otro, es lo mismo. Cuáles son las FS que vengo teniendo y este contador global. Esto es una cagada que, bueno, yo en Python no tengo punteros. Como no tengo punteros, tengo que pasar algo que sea mutable. Hay distintas formas de hacerlo. Yo acá estoy haciéndolo pasando una lista que tiene un solo elemento. De vuelta, para hacer este contador global. Entonces yo lo que hago es pasar este contador global y después le sumo 1. Es medio una cagada, pero bueno, es lo que hay porque no hay punteros en Python. Si no, lo modificaría de esa forma. ¿Sí? Es lo que hay. De vuelta, esto es Python, no podemos definirlo de otra forma, decir, che, esto lo paso por referencia, no sé. Entonces podemos decir, che, recibo un puntero y que esto sea un asterisco int, como vimos en Go. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos que el orden y el más bajo es igual al contador este, a donde sea, y le aumento 1 para el próximo. También podría hacer esto al revés o algo por el estilo, no importa. Pero es para el próximo le aumento 1. Lo marco como visitado, lo apilo y marco que está entre los apilados. ¿Sí? Entre los apilados es un conjunto nuevo al principio. Entonces, para cada uno de los adyacentes, lo que me fijo es, si W no está entre los visitados, lo visito. ¿Sí? Si no está entre los visitados, me tengo que fijar que esté entre los apilados, porque si no está entre los apilados, lo tengo que ignorar. Ahora, si está entre los apilados, ¿sí? Lo que voy a hacer, esto puede ser un elif, ¿sí? O sea, no tiene por qué ser un if, es lo mismo. Entonces, nos tenemos que fijar que esté entre los apilados y que no estemos viendo a otro vértice que fue visitado en otro DFS, ¿sí? Es lo que acabamos de ver recién. Entonces me quedo con el más bajo entre el mío y el ya visitado, ¿sí?
Me choreo su más bajo. Ah, no, perdón. Esto no puede ser un elif, es un if. Es un if. ¿Por qué? Porque si hago el DFS, después también me tengo que chorear el más bajo de mi hijo. ¿Sí? Así que eso es mucho, muy importante, mucho, muy importante. Así que me voy choreando los más bajos de esta forma. Bien. Entonces hago esto y me fijo que además sea entre los apilados, entonces ahí sí me lo choreo. Esto es nada más para no replicar código, porque si no tendría que hacer esto. Entonces es como, bueno, para no tenerlo duplicado, lo pongo así. Bien. Y después, cuando termino de ver a todos los adyacentes, me fijo, che, coinciden el orden y el más bajo. Si no coinciden, no hago nada, pero si coinciden, tengo que crear una nueva componente fuertemente conexa, donde voy desapilando hasta que me topo con el vértice que estoy viendo yo acá. Cuando me topo, ya lo guardé, listo, corto, y agrego esto a la nueva CFC. Y ya está. Voy a hacer dos preguntas. La pregunta es si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este código. Y la segunda, perdón, voy a tratar de achicarlo un poquito más, así puedo aumentar un poquito más la letra. A ver ahí. Bueno, ahí ya. Me va a quedar un poquito el código fuera. Bueno, ahí está. Y mientras le pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la complejidad de este código? Incluyendo la parte esta de acá abajo y etc. Lucas dice B más, O de B más C, David dice O de B por B más C. Estoy esperando nuevos postores. Ahí veo, Pedro también dice O de B más C. Bogdan dice, ojo Bogdan, nomás porque, primero, o sea, que estamos haciendo un DFS nos pone una cota mínima de que esto va a ser por lo menos O de B más C, pero esto puede ser peor. Tranquilamente podría ser peor. Si yo hago acá cosas cuadráticas, por cada vértice hago un Bellman-Ford, esto no va a estar, no va a ser O de B más C. Por poner una exageración de cosas, ¿no? Entonces, efectivamente esto es O de B más C, porque más allá de estamos haciendo un DFS donde vemos todos los vértices una sola vez. Nosotros pasamos por cada vértice una sola vez. O sea, no visitamos un vértice más de una vez. Y pasamos y vemos todas las aristas, ya sea para ignorarlas o para efectivamente usarlas para seguir recorriendo. Pero vamos a ver todas las aristas. ¿Sí? Todo asumiendo un diccionario. Si fuera otra implementación, esto podría por ejemplo, si fuera una matriz de adyacencias, esto sería cuadrático por esta parte de acá. Porque fíjense que en sí lo que usamos de grafo es esto. Por eso les dije en su momento que la primitiva que más nos va en general a dictar las complejidades es esta. Entonces, y vemos que esto es constante, esto es un llamado recursivo que, bueno, lo analizamos, esto constante, constante. Esto acá, es verdad que esto no necesariamente es constante, pero básicamente nosotros entramos a este ciclo de acá una vez por cada vértice en total. ¿Sí? If W inapilados es constante porque es un set. Sí, si yo lo hiciera con una estructura de datos peor, bueno, ahí obviamente va a ser peor. Y nosotros los vamos a cagar a trompadas, básicamente. Porque es como, ¿por qué estás usando una lista donde podrías usar un conjunto y hacerlo más rápido? Eso pasa un montón en TDA o sea, nosotros tenemos un montón de lugares donde ponemos pruebas donde si obviamente usan estructura de datos incorrectas les va a dar mal. Lo hacemos desde el inicio para decir, che, no te olvides, la complejidad era para algo. Pero después van y lo hacen en el parcial igual y a mí me dan ganas de llorar. Digo, ¿por qué haces peor el algoritmo gratis? Lo único que tenías que hacer es, en vez de hacer esto, tenías que hacer esto. Un set, nada más. O decirnos que estás usando un conjunto. Si decís que estás usando una lista, es lineal buscar una lista. Por favor, no hagan búsquedas sobre listas si pueden usar conjuntos. Justamente por eso, acá me creo mi conjuntito. Por eso no me fijo, a ver, por ejemplo, en la pila, busquemos en la pila. Yo no busco en la pila, eso cuesta un montón. En el while, el peor de los casos puede ser que haya apilado, o sea, en el peor de los casos tengo apilados todos los vértices, efectivamente. Ese sería el escenario donde todo el grafo es una gran componente fuertemente conexa. La pregunta es, ¿y?
O sea, ahí efectivamente, está bien, esa iteración va a ser O de B, pero solamente la vas a ejecutar una vez, porque nunca más lo vas a volver a ejecutar. Porque nunca, o sea, ya está, se terminó el algoritmo cuando pasa eso. Es literalmente, volvimos al vértice raíz del recorrido y ahí automáticamente. Yo a este ciclo, a esta parte de desapilar, entro una sola vez por cada vértice. ¿Sí? O sea, esto lo hago una sola vez por cada vértice en distintas ejecuciones. ¿Sí? Puede ser que sea en una sola y que saque un montón de una, o puede ser que sea de a pedacitos, donde voy apilando, desapilando, apilando, desapilando, ok, no importa. Supongamos que en cada caso, es una lista, ni siquiera, es un grafo donde todos los vértices no tienen aristas, ¿sí? O sea, es un grafo sin aristas. Cada vértice está en su propio mundo. Ahí, bueno, evidentemente se puede ver que yo voy a entrar, o sea, este ciclo ni siquiera se va a ejecutar. O sea, yo voy a venir acá, vengo acá, listo, no hago nada, vengo acá, esto se ejecuta una sola vez. O sea, este while se aplica, o sea, literalmente tiene una sola iteración. Y eso por cada vértice. Y ahí sí, nos sigue pasando que yo por cada vértice entro una sola vez acá. ¿Sí? Así que no importa cuántos vértices eventualmente termine apilando, porque el tema es que cada vértice lo apilo una sola vez y lo voy a desapilar una sola vez. No importa en qué momento, más, menos, de a más o de a menos, de todas formas a cada vértice lo apilo una sola vez. ¿Sí? Por eso no afecta la complejidad. También porque la pila tiene operaciones constantes. ¿Estamos? Les doy un minutito y si no, ahí ya corto la grabación. Bien.